Muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Hoy, justo antes de empezar, quiero aprovechar para deciros una cosa. Dentro de 5 días, el día 22 de enero, voy a dar una charla. Voy a dar una charla para poner al día, o sea, hacer un repaso de cómo llevamos los planes para volver a la Luna. Sabéis que regresamos a la Luna, esta vez es para quedarnos. Voy a dar una charla en Madrid a las 8 de la tarde. ¿Y dónde va a ser? Pues va a ser en la sede del grupo EPTA, que está en la calle Serrano 25. Así que aquellos de vosotros que estéis en Madrid, pues sería estupendo que si os queréis pasar a las 8 de la tarde, Serrano 25, en el grupo EPTA, pues ahí daré yo esta charla sobre la Luna. Os espero. Todos los que queráis venir seréis muy bien recibidos. Me alegrará muchísimo poderos ver. Dicho lo cual, pues vamos con el vídeo de hoy que, vamos a ver, es un tema que se las trae porque vamos a volver a hablar de la célebre paradoja de Fermi. Los científicos llevan 70 años, porque esto es de 1950, 70 años intentando resolver la llamada paradoja de Fermi. Ya sabéis, si ahí arriba en el universo resulta que hay trillones de estrellas, ¿cómo es posible que nosotros, hagamos lo que hagamos, no seamos capaces de encontrar a nadie más, a ninguna otra civilización inteligente? Ahí arriba debería de haber un montón de civilizaciones, no una ni dos, sino muchísimas, por simple ley de probabilidad, ¿no? O sea, estadísticamente, que haya una civilización inteligente, solamente una, la nuestra, y que no seamos capaces de encontrar a nadie, estadísticamente es absurdo. Tiene que haber muchas más. El problema es que no las encontramos. Y los científicos llevan 70 años intentando averiguar por qué. Bueno, pues ahora dos científicos, dos investigadores, uno de la Universidad de Londres y otro de la Universidad de Múnich, pues se han juntado y han conseguido una vía para resolver la paradoja. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Pues que entre todas las hipótesis, ahora os contaré, porque es apasionante, ¿no? Pero entre todas las hipótesis que hay para resolver esta paradoja, pues ellos llegan a la conclusión que o es la hipótesis del zoo o no es nada. Es decir, han reducido todas las hipótesis a esa. O es la hipótesis del zoo o no es nada. Y voy a parar un momentito, porque muchos sabréis qué es la hipótesis del zoo, otros no lo sabéis, pero os lo voy a contar enseguida. Empecemos por el principio. Año 1950, Enrico Fermi, premio Nobel de Física, le dieron el Nobel en el año 1938, si no recuerdo mal, era miembro del proyecto Manhattan, sabéis, ese proyecto, habéis visto Oppenheimer, ¿no? Bueno, pues ese proyecto en el que los americanos construyeron la primera bomba atómica, pues Enrico Fermi, físico, premio Nobel, era miembro del equipo de científicos del proyecto Manhattan. Y en una conversación informal con sus colegas, pues debió de ser una especie de charla de café, pues hablaban de estas cosas. Entonces decían, oye, es que es prácticamente increíble que con todas las estrellas que hay ahí arriba, os diré, esto es 1950, pero los cálculos actuales, es muy difícil saber, estimar cuántas estrellas hay en el universo. Pero los cálculos actuales, las aproximaciones actuales, hablan del orden de unos 200 sextillones de estrellas en el universo. Es decir, 200 seguido con 26 ceros, ese sería el número de estrellas, que es superior al número de granos de arena que hay en todas las playas del planeta nuestro. Bueno, pues que entre todas esas estrellas, hablaba Fermi, pues resulta increíble que no hayamos encontrado signos de vida inteligente en ninguna otra parte. Entonces él lo resumió con una frase, ¿no? Dice, si tiene que haber y tienen que estar por todos lados, ¿dónde está todo el mundo? Esa pregunta de ¿dónde está todo el mundo? Se hizo famosa, es decir, cuando te refieres a la paradoja de Fermi, lo más fácil es reducirlo a esa única frase, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde se han metido? Y claro, desde 1950 hasta ahora han sido cientos los intentos por responder a esa pregunta. ¿Dónde está todo el mundo? Y esos intentos se han hecho desde muchísimos puntos de vista y son muchísimos los científicos que lo han intentado.
Algunos son muy evidentes, simplemente hay quien piensa, por ejemplo, que como siempre basándose en lo que sucede en la Tierra, que es el único ejemplo que tenemos, aquí en la Tierra existe la vida desde hace 4.500 millones de años más o menos, pero la inteligencia no ha surgido hasta hace como mucho un par de millones de años, es decir, ha hecho falta muchísimo tiempo para que lo que primero eran unas células fueran evolucionando, haciéndose cada vez más complejas, más perfectas, uniéndose en criaturas pluricelulares hechas de muchas células que dieron lugar a un número enorme de animales, y uno de esos animales justo al final de la cadena ahora se convierte en inteligente, que somos nosotros, ¿no? Es decir, fijaros el camino que ha hecho falta, ¿no? Bueno, pues es posible que ese camino tan largo, pues no en todos los mundos hayan tenido el tiempo suficiente de recorrerlo. Nosotros porque empezamos hace 4.500 millones de años. Es decir, es posible que nosotros seamos los primeros que han llegado a la inteligencia, con lo cual, desde que nació el universo, desde que surgió el universo, con lo cual es inútil que busquemos porque todavía no ha habido tiempo para que se desarrollen otras civilizaciones, o incluso es posible que sea todo lo contrario, que seamos los últimos. Es decir, que a lo largo de la historia del universo, que ya sabéis que tiene 13.760 millones de años, pues haya habido muchas civilizaciones que se han desarrollado, han prosperado y han desaparecido, con lo cual no coincidimos con ellas en el tiempo. Seamos los primeros o seamos los últimos, son explicaciones posibles para la paradoja de Fermi. Hay explicaciones muy distintas también. Dado que la vida surgió en el agua, los científicos tienden a presuponer que el medio acuático es muy favorable para el inicio de la vida. Y como el agua resulta que está por todas partes, se han encontrado fuentes de agua inesperados en todas partes desde el sistema solar, sabéis, océanos subterráneos en las lunas lejanas alrededor de Júpiter y de Saturno, ¿no? Una cosa que tienen océanos subterráneos con más agua de la que hay en la Tierra, a estrellas que están lanzando chorros de agua gigantescos, es decir, el agua está por todas partes. Entonces, presuponen que si hay otras civilizaciones, hay muchas posibilidades de que esas civilizaciones sean acuáticas, es decir, que vivan en el agua, y que al vivir en el agua tienen una percepción del universo totalmente distinta a la nuestra. Y por supuesto que nuestros intentos por captar sus emisiones pues no tienen ningún resultado porque simplemente no lo pueden ver. Hay quien dice también que somos muy presuntuosos y que, claro, presuponemos que esas otras civilizaciones hipotéticas que puede haber por ahí, pues que son similares a nosotros, o por lo menos que utilizan tecnologías parecidas. ¿Quién nos dice a nosotros que eso es verdad, no? Puede ser que estén utilizando otro tipo de tecnologías que no tienen nada que ver, y por muchos esfuerzos que hagamos nosotros en captar señales de radio, pues resulta que ya no utilizan eso, bien porque se les ha quedado viejo, bien porque no las han utilizado nunca, que sería raro, porque la inteligencia tiende a imitar a la naturaleza, y las ondas de radio naturales pues están ahí, están por todas partes. Las estrellas, un montón de objetos en el universo emiten en ondas de radio, y por eso no es nada extraño que nosotros imitemos eso y lo utilicemos para nuestras comunicaciones. Pero en fin, es otra explicación. Hay muchas, ya os digo, había alguna incluso muy peregrina, ¿no? Y es que podría ser también que algunas civilizaciones se hubieran desarrollado lo suficiente como para ir acabando con todas las otras con las que se van cruzando. Es decir, algunas civilizaciones depredadoras habrían tenido tiempo suficiente para acabar con todas las civilizaciones con las que se han ido encontrando, y nosotros por ahora hemos tenido la suerte de que no nos hemos cruzado con ellos, y por eso todavía estamos aquí. Por eso la teoría del bosque oscuro, que me he referido a ella en otras ocasiones, Stephen Hawking, el propio Stephen Hawking pensaba eso, decía que no deberíamos de estar lanzando señales tan alegremente y para todo el mundo, porque no sabemos quién las escucha, y el que las reciba, si es que alguien las recibe, no sabemos con qué intenciones las va a recibir. La teoría del bosque oscuro, os recuerdo, es imaginaros que estamos en un bosque en plena noche y encendemos una hoguera.
Bueno, pues esa hoguera vale que nos dará calor, vale que nos permitirá ver, pero también atraerá a todos los depredadores. Así que nos conviene mantener un perfil bajo, según Hawking y muchos científicos, y que no nos encuentren nunca. Bueno, pues, y ahora llega el momento de hablar de lo que han hecho estos dos investigadores, uno de la Universidad de Londres, el otro de la Universidad de Múnich. Y dicen que entre todas las ideas, entre todas las soluciones posibles, la hipótesis del zoo es la más probable y es o esa o nada. ¿Qué es la hipótesis del zoo? Bueno, la hipótesis del zoo fue formulada en el año 1973 por un radioastrónomo y lo que viene a decir es que hay civilizaciones, por supuesto, extraterrestres, esas civilizaciones nos han detectado, pero voluntariamente se ocultan de nosotros. Es decir, no dejan que las veamos. Y diremos, ¿y por qué hacen una cosa así? En lugar de intentar comunicar con nosotros y compartir, no sé, conocimientos, cultura. Y claro, los científicos dicen que no tenemos más que ver lo que hacemos nosotros, aquí en la Tierra. Es decir, estas civilizaciones supuestamente más avanzadas que nosotros considerarían a la zona de espacio, la zona de universo que nosotros ocupamos, pues como una especie de reserva natural. Una reserva natural en la que nosotros nos estamos desarrollando. Y de la misma manera que nosotros aquí en la Tierra tenemos reservas naturales para un montón de especies animales, que lo que intentamos es no molestarlas, es decir, que no se contaminen con nuestra presencia y que se desarrollen pues, de una forma lo más natural posible, y eso no solamente lo hacemos con especies, sino que también con tribus, las tribus indígenas aisladas en un montón de lugares del mundo, en las tribus del Amazonas. Intentamos una política de no contacto para que ellos no se contaminen con la civilización, que les destruiría en muy poco tiempo, y dejarles con su modo de vida y que ellos solos vayan evolucionando. Bueno, pues la hipótesis del zoo dice lo mismo. Dice, están ahí, nos han visto, pero somos como una especie de reserva natural o una especie de zoo, de ahí el nombre, la hipótesis del zoo, y nos observan, pero no permiten el contacto con ellos para que nosotros evolucionemos sin estar contaminados por su presencia y lo hagamos de una forma natural. Claro, se supone que en algún momento evolucionaremos lo suficiente como para que estas civilizaciones se pongan en contacto con nosotros. Y entonces pasará pues, lo que tiene que pasar. O nos conquistarán, o simplemente nos absorberán, o se fundirán con la nuestra y la nuestra desaparecerá y se difuminará en una civilización mucho más grande y mucho más avanzada que la que nosotros tenemos ahora, que es exactamente lo que pasa en la Tierra, ¿no? Cuando las tribus indígenas se asimilan a la civilización, pues una cosa similar. Veremos a ver. ¿Qué sucede? Claro, puestas así las cosas, resulta que desde 1950, cuando Fermi formuló su paradoja, pues han ido pasando muchos años, han pasado ya 7 décadas, y seguimos sin encontrar a nadie. Y en estas 7 décadas nuestra tecnología ha avanzado muchísimo, cada vez es más sofisticada. Los instrumentos de detección que tenemos cada vez son más perfectos, más precisos. Somos capaces ya de detectar cosas que hace 50 años era ciencia ficción solo imaginarlo. Y resulta que aún así no encontramos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos investigadores? Dicen, claro, a medida que pasa el tiempo y que las tecnologías mejoran, el hecho de que sigamos sin encontrar a nadie pues nos pone cada vez más nerviosos. ¿Por qué? Pues podría estar indicando que en el fondo la inteligencia no es algo que se desarrolle así como así. Es decir, podría ser un indicativo de que realmente ahí arriba hay muy pocas civilizaciones inteligentes. Y entonces se ponen a hacer el siguiente análisis. Dicen, bueno, nosotros a día de hoy ya hemos identificado más de 5.000 exoplanetas. Vale, son muy pocos. Bueno, pensar en la cifra que os he dicho antes, 200 sextillones de estrellas, y hoy en día
más de la mitad de las estrellas conocidas tienen planetas, con lo cual el número de planetas sería todavía mayor. Bueno, pues 5.000 que hemos encontrado es muy poquito, ¿no?, comparado con toda esa cifra. Pero no perdemos la esperanza de encontrar vida y consideramos, los científicos consideran, que estamos muy cerca de encontrar vida. No hablamos ahora de vida inteligente, vida, es decir, unos microorganismos, unas bacterias. Pero solamente encontrar eso ya nos daría datos para establecer unos límites sobre cómo de probable es la vida y, de refilón, la inteligencia en el universo. Pero claro, los científicos también dicen que hay toda otra serie de restricciones, ¿no?, al desarrollo de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Y una puede ser pues que resulta que no haya tantos planetas con un nivel de oxígeno tan elevado como para permitir la combustión. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver esto? Pues que a lo mejor no lo habéis pensado, pero es que la Tierra es el único mundo conocido, en todo el sistema solar por supuesto, pero también entre los 5.000 que conocemos, donde puede existir el fuego. Y resulta que no tuvo el fuego, no existió el fuego en la Tierra hasta pasados miles de millones de años desde su formación. Es decir, es algo de lo cual la Tierra disfruta recientemente. Con lo cual, imaginaros una forma de vida simple que va evolucionando. Si lo hace en un mundo que no tiene fuego, porque no tiene un nivel de oxígeno suficiente como para permitir la combustión, es muy difícil que esas criaturas, incluso en el caso de que sean inteligentes, acaben siendo capaces de desarrollar tecnología compleja. La importancia del fuego aquí en la Tierra para nuestros hombres primitivos, no voy a extenderme, pero fue el principio de todo. Bueno, pues en mundos sin fuego, eso sería una restricción importante al número de civilizaciones tecnológicas que podría haber ahí arriba, ¿vale? Aunque haya vida, pero esa vida no llegaría a desarrollar tecnología por eso, ¿no? También hay otro tipo de restricciones biológicas, ¿no? La inteligencia necesita también de una serie de adaptaciones físicas poco comunes, como por ejemplo un cerebro con un gran tamaño, el lenguaje, el desarrollo de un lenguaje, el uso de las manos, sobre todo de la mano derecha, que es la mano con la que más se identifica la humanidad a la hora de hacer cualquier tipo de tarea complicada. Es decir, todo eso también sería una restricción. Pero teniendo en cuenta todos estos factores, pues los científicos, y todo esto con que nuestra tecnología sigue aumentando. Es decir, la perfección en la detección de todo tipo de señales cada vez es mayor. Entonces, juntando todo esto, y como seguimos sin encontrar a nadie, todo esto lleva a los investigadores a plantear la hipótesis de que todas las soluciones a la paradoja de Fermi van desapareciendo y al final solamente nos queda la del zoo, la hipótesis del zoo. Fijaros qué triste, ¿no? O sea, simplemente por descarte. Porque claro, aunque estos extraterrestres sigan queriendo evitarnos o evitar que les detectemos, nuestras tecnologías cada vez son más perfectas. Deberíamos de ser capaces, aunque sean lo suficientemente avanzados como para ocultar todas sus comunicaciones y ocultar todas sus naves posibles que puedan tener por ahí, pues todavía como mínimo deberíamos de ser capaces de detectar el calor residual de los planetas que habitan. Eso es muy difícil de ocultar, es decir, por mucho nivel tecnológico que tengas, eso es prácticamente imposible de ocultar y tampoco encontramos nada. ¿Qué es lo que pasa? Acordaros de lo que os he dicho al principio. Lo que dicen estos científicos es que la paradoja de Fermi se resuelve o con la hipótesis del zoo o nada. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, cuanto más capaces somos de detectar señales cada vez más débiles y cuanto más tiempo pasa sin que detectemos nada, las posibilidades de que haya alguien se hacen más pequeñas, porque nosotros somos más capaces, pero seguimos sin encontrar nada. Y al final, esa hipótesis, la del zoo, también será descartada si seguimos sin encontrar a nadie, ¿no?, durante mucho tiempo. También habría que descartarla, en cuyo caso, ¿qué es lo que nos queda? Nada, nos quedaría el nada, que es pensar que
pesar del enorme número de estrellas y de planetas que hay ahí arriba, no es tan fácil que se desarrollen especies inteligentes, especies tecnológicamente avanzadas, como puede ser la nuestra. Y que, en el caso de que se hayan desarrollado, deberían de ser muy pocas, y que, siendo tan pocas, además deberían de haber coincidido en el espacio, porque nosotros tenemos una zona de universo que es la observable, y otra especie inteligente podría estar en otra zona del universo que está más allá de nuestro universo observable, con lo cual nunca la podríamos ver. Y también deberíamos haber coincidido en el tiempo, es decir, estar más o menos desarrollándonos al mismo tiempo. Y eso es mucha casualidad, lo cual nos condena a una gran soledad. Con todo, el artículo de estos científicos, que me parece muy lúcido, termina con una llamada a la esperanza. No debemos rendirnos, porque también es verdad que llevamos demasiado poco tiempo buscando. Fijaros, desde cuándo está la humanidad buscando a alguien ahí fuera, pues desde hace nada, o sea, desde hace unas pocas décadas, ¿no? Y con todo, los investigadores dicen que no tenemos que rendirnos, a pesar de estos augurios, ¿no? Que tenemos que seguir intentando encontrar vida más allá del sistema solar o incluso dentro del sistema solar. No importa que sea vida simple, bacteriana, o que sea vida inteligente. En todo caso, hacerlo, encontrar esa vida, servirá para establecer los parámetros, los límites en los que esa vida es posible, ¿no? Y quién sabe, lo mismo en el futuro, si lo seguimos intentando y abarcamos cada vez una cantidad mayor de espacio, porque aparte de que llevamos poco tiempo, también hemos analizado muy poquito espacio por ahora, queda muchísimo espacio que no hemos tocado en nuestras búsquedas. Os recuerdo, a este respecto, os recuerdo el ejemplo del vaso de agua, ¿no? Del biólogo que va con un vaso de agua al mar, lo llena, mira y dice, aquí no hay peces, y deduce que en el mar no hay peces porque ha hecho eso. Bueno, pues nosotros apenas hemos cogido ese vaso de agua y el mar está lleno de peces, lo que pasa que evidentemente no están en el vaso de agua que hemos levantado, ¿no? Así que una reflexión, un estudio muy importante, creo yo, que puede establecer una vía para resolver la célebre paradoja de Fermi, y que ya sabéis, os la resumo, que la resumen ellos muy bien en su artículo de Nature, que es o es la hipótesis del zoo o no es nada. Ahí queda eso. Nos vemos en una semana. Somos Mo.